El día de hoy volví a prestar esta cuenta con el objetivo de poderles platicar a las dos secciones algo que, que vamos a realizar con la ingeniera Daniela. Fíjense que estuvimos analizando y estuvimos pensando un poco la parte de poder trabajar eh, un examen botanota con ustedes. En relación a ese examen, muchachos, quiero que pongan atención porque sí es importante la información que voy a darles. Para el día viernes, si ustedes se recuerdan, tenemos el tercer examen corto, que es el último que vamos a tener en el curso. Y ese lo vamos a realizar a las 5 de la tarde. Pero estuvimos ahí analizando y pensando unas cosas con la ingeniera y llegamos a la decisión de poderles hacer un examen extraordinario que nosotros le vamos a llamar así botanota, eh, que va a ser realizado ese día. Aproximadamente estábamos viendo ahí la posibilidad de hacerlo a las 7 de la noche, ya que algunos tienen un examen corto a las 6 que era la hora que habíamos tomado en cuenta para poderlo realizar, pero nos dimos cuenta que porque tienen ese otro examen, pues lo podemos atrasar una hora más. Vean, en el caso de ese examen, muchachos, es un examen en el cual no queremos regalarles puntos, eso sí quiero que lo tengan bastante claro. Es un examen que va a ser un examen de análisis, un examen de respuestas, un examen donde no les vamos a indicar de qué los vamos a evaluar, porque para algunos ese examen puede ser tomado como el primer examen corto, al cual van a querer modificar ustedes la nota, o el segundo examen corto, el cual ustedes van a querer modificar esa nota. Entonces va a ser de todo el contenido, pero va a tener la posibilidad o la apertura de que, por ejemplo, si en el primer corte sacaron 30 puntos, en este examen ustedes pueden modificar esa nota y poder sacar más, aunque también pueden sacar menos. Entonces esa es la parte interesante de este examen. En el caso de este examen, muchachos, es un examen en el cual nosotros queremos que pongan en práctica los conocimientos que tienen y por eso lo tratamos de hacer de esa forma. La diferencia de este examen con posiblemente otros exámenes que ustedes han hecho de esa forma es que se van a poder meter a ese examen únicamente las personas que confirmen su participación a ese examen a más tardar el día jueves a mediodía. Entonces, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Porque realmente, muchachos, nosotros no queremos que visualicen el nivel de ese examen y decidan hacerlo o no hacerlo. Entonces, desde el día jueves a mediodía, que va a ser la última hora, a las 12 del mediodía, es que se va a aceptar a los estudiantes que así lo requieran. Entonces, a las 12 del mediodía con un segundo ya no se va a permitir eh, tener más ingreso a ese examen, pero el examen va a ser realizado el día viernes a las 7. ¿Cómo lo tienen que confirmar? En el caso de mi persona, es un mensaje al grupo que tenemos con la sección C, donde ustedes van a indicar que requieren ese examen y que lo van a modificar por el examen corto número y allá colocan el uno o el 2. Entonces, de esa forma ustedes lo van a solicitar. Y las demás personas viendo la dificultad o la facilidad de ese examen ya no van a poder ingresar, pero es bien interesante porque acá no vamos a recibir excusas de, mire, no tengo internet o mire, se fue la energía eléctrica. Si ustedes aceptan ese examen y automáticamente no ingresan o ingresan y se salen, automáticamente van a tener la nota que saque la plataforma. Entonces, si tenían 40 y sacan cero, pues su nueva nota va a ser cero. Entonces, si ingresan y sacan 100, automáticamente su nueva nota de ese examen corto va a ser 100. Entonces, así es como lo vamos a trabajar.
Entonces, no sé si tienen alguna duda, muchachos, o algún comentario sobre el examen que pretendemos trabajar con la ingeniera Daniel. ¿No? Ingeniero, es decir, que los temas serán evaluados de todo lo que nos dio, solo del primer parcial. No, por eso les decía, lo que Lo pasa que es no que entendí esa parte. lo que pasa es que te decía, no sé qué corto es el que vas a querer modificar. Entonces, si es el examen uno, es el examen 2, pues tiene que ser de todo el contenido para poder visualizar tu conocimiento y al no saber qué examen es, pues automáticamente tiene que ser de todo el contenido. Entonces, esa es la dificultad, muchachos, y por eso les decía, no es que les queramos regalar puntos, no es que, es un botanota así porque tienen 40 y queremos que saquen 100, no, es un examen en el cual ustedes van a tener que trabajar y van a tener que poner en práctica sus conocimientos para poder venir y realizarlo. Entonces, no es un regalo, es simple y sencillamente un examen más que van a tener que trabajarlo con el objetivo de poder ver y si realmente pueden o no mejorar esa nota. Contame, Kenneth. No, ella no, ya resolvió la duda en lo que estaba explicando. ¿Sí? Sí, ¿Alguien más, muchachos? Ingeniero, perdone. Sí, contame, Joseph. Este examen es aparte del corto que vamos a tener, ¿verdad? Sí, el examen número 3 va a ser a las 5 de la tarde. En ese todos se van a evaluar y posteriormente los que mandaron su solicitud hasta el día jueves a mediodía van a tener derecho a ingresar a las 7 de la noche, que es el horario tentativo que tenemos, pero siempre les vamos a confirmar. Ok, está bien, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Ingeniero, perdón. Sí, Eh, Soy Kenneth. Solo si contame, Ken. este examen que se va a hacer se podría cambiar también por un parcial o solo por cortos. No, solo es por el corto. No, acá lo único que vamos a modificar es una nota del corto, por eso les decía, podemos tener el corto número 1 o el corto número 2, pero de ahí no hay más. ¿Alguna otra duda, muchachos? Las solicitudes se envían antes del jueves, antes del mediodía. Sí, por eso Jueves les a decía. mediodía. Jueves hasta las 12 del mediodía tienen para mandar sus solicitudes. Eso significa que pueden empezarla a mandar desde ya, pero eso ya es decisión de cada uno. ¿Alguien más, muchachos? Inge, Sí, Francisco. por ejemplo, si yo no me puedo hacer un corto, puedo solicitar para hacérmelo. Si no lo hiciste, Ajá, ajá. puedo solicitar para hacerlo ese día. Lo que pasa es que si no lo hiciste, las razones tendrás por no haberlo hecho. Si no pediste reposición de ese examen, no podrías, porque para eso se sigue un procedimiento en el cual se pide la, la, la autorización a la Sí. coordinación académica para la reposición de ese corto. Ajá. O sea que el botanota solo es para arreglar notas que ahí nos hayamos hecho exámenes. Si yo no me pude hacer uno, no puedo usar el botanota para responder el examen que no me pude hacer. No se podría, solo es para la nota que tengas del 1 o 2, donde tenés una nota en función a que trabajaste el examen. Si es cero, pero porque si lo trabajaste, pues puedes ingresar y puedes hacer ese examen. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? Bueno, entonces si no hay ninguna duda más, muchachos, pues entonces ya saben, entonces tenemos ese examen, como les decía, no es una opción para regalarles puntos,
sino que simple y sencillamente para que ustedes demuestren sus conocimientos y de esa forma poder mejorar su nota si así lo desean. Por ejemplo, puede haber alguien que diga, para mí 80 es bajo, entonces me voy a meter a ese examen y voy a ver si saco un 90 o un 100. Entonces ya va a depender de lo que ustedes necesiten en función a ese examen que estamos proponiendo ayer. Entonces ahí vamos a estar esperando sus solicitudes, muchachos, de las personas que quieran. Y vamos a estar trabajando ese examen entonces el día viernes, tentativamente a las 7 de la noche, ¿ayer? Bueno, entonces si no hay más, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Para los de la sección A, posiblemente ya empezaron a ver este tema, no me recuerdo si la ingeniera me dijo que habían visto cierta parte de, pero vamos a tomarlo como un repaso si ya lo vieron. Entonces vamos a trabajar desde el punto de vista de los agroecosistemas. Para el caso de los agroecosistemas, muchachos, recuérdense, nosotros hemos trabajado la parte de los ecosistemas y en la parte de los ecosistemas nosotros podemos venir y recordar que en un ecosistema van a existir diferentes poblaciones interactuando entre sí. Entonces el hecho de poder venir e interactuar entre sí no significa que solo en la naturaleza se puede dar. También se ve de forma artificial cuando nosotros venimos y modificamos ciertas características de algunos ecosistemas naturales. Entonces ya los convertimos en ecosistemas modificados o artificiales en los cuales nuestro objetivo principal es producir. Entonces, en el caso de los agroecosistemas, muchachos, acá nosotros lo que vamos a ver inmerso dentro de los agroecosistemas es la parte de que ya se presenta el hombre y este hombre va a realizar algunas modificaciones en los componentes con el objetivo de venir y establecer un fin primordial. En el caso de los fines de los agroecosistemas, muchachos, nosotros tenemos la producción de bienes y o servicios. Entonces, en el caso de los bienes y o servicios, recuérdense que yo siempre les he dicho que acá la parte interesante es que el hombre trabaja para el hombre, ¿sí? ¿Qué necesidades necesitamos satisfacer? Principalmente la de alimentación. Aunque en algunos casos, recuérdense que también necesitamos la parte de la vivienda, la parte de la vestimenta, ¿sí? Y toda esa parte, pero como bienes y o servicios, principalmente está la alimentación, esa satisfacción de esa necesidad bien grande que tiene la humanidad, que es la de la alimentación. Y alguien podría decir, pero mire, también los animales, sí, pero si nosotros nos enfocamos en animales y llegamos a un punto, podemos llegar a determinar de que alimentamos animales para que estos produzcan alimento para los humanos. Entonces, al final es la cadena que va a finalizar en la parte del humano. En otras secciones, muchachos, también me preguntaban sobre algunos servicios y yo tengo un poco de experiencia en la parte de producción animal y generalmente estoy dado a presentar algunos ejemplos relacionados a esto. Y en este caso, en el caso de la producción de cerdos, si nosotros venimos y hablamos de satisfacer necesidades, sí, vamos a satisfacer necesidades en el hombre, satisfacción de alimentación. Entonces aquí vamos a producir alimento para el humano, pero también prestamos algunos servicios, como por ejemplo, venir y especializar a técnicos que se preparen en el hecho del manejo, por ejemplo, de reproductoras, en el manejo de reproductores, en el manejo de cerdos destetados, en el caso de cerdos en engorde, y eso es un servicio que podemos establecer nosotros enfocados en una producción porcina. Por ejemplo, el servicio de semen de calidad, ¿sí?, destinado a una producción de reproducción relacionada a mejoras en los índices productivos, pero esos índices productivos van enfocados a generar ingresos, a ser más eficientes en la producción, pero siempre tomando en cuenta la parte de el por qué o cuál es la necesidad que queremos satisfacer, y al final es producir cerdos gordos para que estos se conviertan en alimento directamente relacionado al humano. ¿Estamos? Entonces, de esta forma, muchachos, nosotros podemos ver que de los agroservicios podemos aprovechar un montón de cosas.
Entonces tenemos bienes, tenemos servicios y relacionado a eso tenemos Serdaza, tenemos Biosol, tenemos Biol, ¿sí? Que puede ser utilizado para una producción agrícola, pero la producción agrícola está relacionada a la alimentación del humano. Entonces todo eso, muchachos, gira alrededor de satisfacer esa gran necesidad que es el alimento en los humanos. Entonces, los agroservicios, muchachos, los agroecosistemas cumplen esa función, ese fin primordial de venir y producir bienes y o servicios. Bien, destinado a eso, muchachos, esto ya lo habíamos hablado y lo habíamos mencionado con anterioridad, pero si nosotros vemos, la mayoría de producciones que tenemos son sistemas abiertos, aunque ya existen algunas producciones que tienden a ser sistemas cerrados, pero que tienden a complementarse desde un punto de vista de autosostenimiento, que también es bien importante, pero en algún momento, muchachos, los sistemas abiertos nos permiten ver entradas y de esa forma ver salidas. Entonces, en el caso de las entradas, nosotros en los agroecosistemas le llamamos insumos y en la salida le llamamos productos. Y en este caso los insumos deben de ser menos que los productos en relación al ingreso económico. Entonces tenemos que gastar menos para producir más y cuando gastamos menos para producir más, cuando utilizamos menos insumos para ser más productivos, nosotros llegamos a un punto muy importante de los agroecosistemas que se llama ser eficiente. Entonces con los recursos que tenemos, nosotros vamos a producir más. Entonces si X es un insumo, pues entonces lo tenemos que convertir en Y, pero de esa forma ese producto llamado Y, muchachos, tiene que tener el menor costo posible para que al momento de poderlo entregar al consumidor, este ingreso sea mayor al que tuvo el insumo y de esa forma tener esa diferencia que nosotros le llamamos ganancia en algunos casos, pero para nosotros en ecología se llama eficiencia, ¿bien? Entonces es importante que nosotros manejemos esa parte. Entonces, ¿tienen alguna duda, muchachos, con relación a esta parte que ya la habíamos mencionado y que es un poco repetitiva, pero que es importante que ustedes manejen desde el punto de vista de producción? Contame, Catherine. Es que no le entendí muy bien la parte de eficiencia. Bueno, ¿qué es eficiencia? Por ejemplo, si yo te doy X cantidad de insumos, yo lo que necesito es que esa X cantidad de insumos tú lo convertas en Y cantidad de productos. Pero si tú venís y me decís, mire, yo gasté 5 en insumos y produje 4, entonces, ¿qué está sucediendo? Estás perdiendo. Entonces, los agroecosistemas no tendrían ningún funcionamiento en ese proceso. Entonces, tú me tienes que decir, mire, gasté 5, sí, pero produje 1000, que es diferente a gastar 10 y producir 1000, que es diferente a gastar eficiente. Entonces, es utilizar los recursos que tenés de una mejor forma con el objetivo de convertirlos en la mayor cantidad de productos que podás y de esa forma ser eficiente, ¿oíste? Entonces, así es como se maneja. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces si no tienen dudas. Entonces, en el caso de los agroecosistemas, muchachos, cuando nosotros hablamos de esa parte de la eficiencia, entonces lo que nosotros pretendemos es generar economía. Y el generar economía conlleva a que nosotros generemos dos tipos de productos. Los productos para la alimentación y los productos llamados materia prima para la industria en general. En el caso de los productos para la alimentación, muchachos, son todos aquellos productos que van destinados directamente al consumo humano, ¿sí? Entonces, a eso era lo que me refería anteriormente. El hecho de poder venir y decir, bueno, si voy a producir tomate, sí, el tomate puede ser utilizado para el consumo en fresco o para el consumo en un proceso de transformación, pero todo lleva a un objetivo que es alimentar al humano. Si yo voy a producir cerdos, voy a llegar a tener cerdos gordos que los voy a vender para que los destacen o yo mismo los voy a destazar con el objetivo de llegar a tener consumo humano. Pero en el caso de las materias primas, muchachos, es importante que nosotros lo visualicemos, que esas materias primas son fundamentales para llegar a tener el mismo resultado.
que es alimentar al humano. Y en estas materias primas nosotros lo relacionamos principalmente para la transformación en alimentos balanceados, ¿sí? O para la transformación en viviendas, por ejemplo. Pero ¿quién lo va a utilizar al final, muchachos? El humano. El humano es quien va a tener el último beneficio. Entonces, de alguna forma, la materia prima que nosotros producimos en Guatemala generalmente tiende a ser de calidad. Y les digo generalmente porque son materiales de calidad, enfocados en, sí, utilizamos materiales que tienden a estar siempre con el humano, como por ejemplo el maíz. Si nosotros hablamos de un maíz criollo versus un maíz que es mejorado, entonces la técnica la tenemos y al final la producción de ese maíz tiende a ser de calidad. Pero ¿qué es lo que hacemos en Guatemala? Guatemala, muchachos, es un país que es multicultural, pero aparte de ser multicultural, también tenemos la ventaja de tener muchos ambientes, y esos ambientes permiten a que nosotros seamos productores de muchas materias primas. Entonces, en este caso, si nosotros hablamos del maíz, el maíz es una materia prima utilizada para la elaboración de alimentos balanceados o para el alimento directo de algunos tipos de animales o para la alimentación directa del humano. Entonces, si hablamos de materias primas, muchachos, el maíz que producimos en Guatemala es de calidad. Entonces, acá es donde relacionamos nosotros. ¿Qué tipo de materia prima es la que nosotros utilizamos? Generalmente, nosotros utilizamos en las producciones animales alimento o materias primas que vienen del extranjero, materias importadas. Y alguien podría venir y decir, pero si en Guatemala somos productores de maíz, ¿por qué tenemos que comprar en el extranjero? Por dos razones. La primera es porque generalmente no producimos maíz amarillo, y el maíz amarillo es la fuente de materia prima principal para la elaboración de alimentos balanceados. Y segundo, porque generalmente esta materia que es de calidad se va para el extranjero para ser utilizado allá, pero las materias primas que son de baja calidad en el extranjero son las que ingresan a Guatemala y que ingresan a un mayor precio. Entonces, esto es fundamental, muchachos, que lo tomemos en cuenta, y la escuela se ha dado cuenta de eso en función a muchos egresados y a muchas necesidades de la parte industrial, y por eso es que hoy por hoy ustedes ven que la escuela está abriendo la nueva carrera que se llama perito agroindustrial, porque de alguna forma nosotros tenemos que aprovechar toda esa materia prima. Entonces, no sé cuántos de ustedes lo saben, pero en algunas ocasiones, muchachos, por ejemplo, el tomate que producimos nosotros en Guatemala se exporta a otros países. El Salvador nos compra mucho, Honduras nos compra mucho, pero cuando tenemos necesidad, El Salvador ingresa y Honduras también ingresa producto, y ahí estamos comprando productos nosotros más caros y de menor calidad. Entonces, ¿por qué no, si nosotros como productores tenemos la capacidad de llegar a tener productos de alta calidad, por qué no utilizarlos acá mismo? Entonces, sí tenemos esa deficiencia, muchachos, pero los agroecosistemas como tal realmente se dedican a llegar a obtener eso. Los productos destinados a la alimentación, pero también los productos destinados a la producción de materia prima. ¿Estamos? ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Entonces, ¿por qué se los mencionaba? Simple y sencillamente para que ustedes vean de que... Solo una cosa, ¿por qué se los mencionaba? Porque si ustedes se dan cuenta, hay una gran ventana de oportunidad ahí, una gran ventana que pueden aprovechar ustedes, algunos que quieran incursionar en ese medio, el ver por qué los insumos se van, por qué los insumos vienen. Por ejemplo, el cacao que producimos en Guatemala es un cacao de alta calidad, sí, que tiene un grado de acidez mayor que los demás. Entonces, ¿qué hacen? Se lo llevan y lo combinan con otros cacaos de otros países, y después nos resultan mandando algunos chocolates ya transformados para que nosotros lo podamos consumir acá, cuando nosotros podríamos importar materia prima para mezclarla con la de nosotros y poder elaborar lo que ellos ya nos están trayendo. Sí, es una ventana muy grande y oportunidades hay, muchachos. Contame, Eric. Solo tenía una duda. ¿La materia prima se puede considerar como el factor que nos ayuda a mejorar la calidad del producto, de algún producto que nosotros tengamos? Sí, la materia prima va a ser fundamental para eso. Por ejemplo, en el caso de alimentos balanceados, te lo voy a mencionar en función a eso. La cantidad de energía y la cantidad de proteína que viene en esas materias primas es fundamental para poder venir y analizar
cómo es que va a ser tu alimento balanceado final. No es lo mismo que un maíz traiga cierta cantidad de energía en función a otro. Vas a tener que necesitar más de uno que de otro en función a su calidad, y eso conlleva costos, y por eso te decía. Entonces, si nosotros sabemos seleccionar nuestra materia prima y escogerla, podemos ser más eficientes en el uso de esa materia prima. Entonces, los porcentajes de proteína, en algunos casos, alguna soya trae más, alguna soya trae menos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es saber escoger esa materia prima para utilizar menos. Y en este momento, que si ustedes se dieran cuenta, muchachos, las materias primas se dispararon, y entonces los concentrados balanceados están bien caros. Y por eso es que una libra, por ejemplo, de cerdo gordo ya destinado a la alimentación vale 20, 22 quetzales, cuando antes valía 18. Entonces, toda esa parte, muchachos, tiende a ver con la eficiencia productiva. ¿Estamos? Entonces, si la materia prima, la calidad de materia prima lleva a la calidad que vas a entregar del producto que estás destinando a ese tipo de producción. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Dije, ¿cómo puedo identificar en sí la materia prima, o cómo me podría definir la materia prima ante los otros materiales? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo puedo identificar, por ejemplo, la materia prima? Mencionó la del maíz. Me imagino que la materia prima, como lo mencionó, ha de ser la cantidad de proteína que nosotros le aplicamos. Pero así como que tiene bastantes factores, como por ejemplo los carbohidratos, pero ¿cómo puedo definir yo de que la proteína, no sé si agarré bien el ejemplo, pero que la proteína es la materia prima? Mira, acá es fácil de diferenciarlo. Por ejemplo, vos puedes tener un maíz destinado al consumo directo. Por ejemplo, la elaboración de tortillas, ¿sí? Entonces, ese es un consumo directo. Cuando uno habla de materia prima, es un material que va a ser utilizado para la elaboración de un producto final. Entonces, si vos venís y hablas de materia prima en este caso, yo te podría decir, bueno, los alimentos balanceados tienen diferentes materias primas. Entonces, ¿cuáles podrían ser eso? Por ejemplo, el maíz, por ejemplo, la soya, por ejemplo, el maicío o sorgo, no sé cómo lo conocen, que también puede ser utilizado. Por ejemplo, el arroz también podría ser una materia prima, porque lo vas a utilizar para entregar un producto final. Entonces, en este caso lo puedes utilizar para la alimentación directa o como materia prima, porque lo vas a conjugar con otros materiales para entregar un producto final. Por ejemplo, el tomate, te lo puedes comer en una ensalada y está destinado entonces a la alimentación directa, pero lo puedes transformar en una salsa de tomate, que ese se convertiría en una materia prima, porque lleva más ingredientes para poder llegar a ser ese producto final. ¿Estamos? Pero ahí ya viene el análisis de calidad y todas esas cosas de qué es lo que te va a aportar para poder hacer una dieta balanceada. ¿Estamos? Bueno, entonces en este caso, muchachos, si nosotros venimos y hablamos de un agroecosistema, es importante que ustedes no pierdan en cuenta esta palabra de las interacciones. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces perdemos el rumbo, muchachos, y nos olvidamos de lo que realmente tenemos en un agroecosistema. Es como que si estuviéramos viendo un ecosistema natural, solo que acá la gran diferencia, decíamos, manejada por el hombre. Pero, por ejemplo, si yo vengo y tengo una plantación de maíz, ¿sí?, lo que va a suceder es que en esa plantación de maíz no solo voy a tener la población de maíz, voy a tener otra población que va a ser, por ejemplo, la gallina ciega. Voy a tener otra población que va a ser, por ejemplo, el pulgón, otra población que va a ser el minador, otra población que va a ser el gusano cogollero, otra población que va a ser el Elioticea o Helicoverpa sea. Entonces, lo que yo voy a estar manejando, muchachos, en los agroecosistemas van a ser interacciones entre comunidades bióticas. Eso es lo que sucede. ¿Y dónde lo voy a producir? En un campo definitivo. Y ese campo definitivo nosotros tenemos un topo que va a tener todas las características adecuadas para que todas estas comunidades puedan interaccionar. Entonces, eso es lo importante que nosotros no tenemos que perder en cuenta, que no tenemos que dejar de pensar en ello. Entonces, en las comunidades bióticas, muchachos, nosotros podemos tener vegetales, como en el caso de algunos productos agrícolas o algunos productos forestales,
pero también vamos a saber que esas comunidades bióticas van a estar en función a los animales. Entonces, acá vamos a tener productos agrícolas que van a estar interaccionando con un montón de comunidades más. Acá también van a estar interaccionando con un montón de comunidades más y acá vamos a estar interaccionando con un montón de comunidades más. Entonces, para eso entramos nosotros como técnicos. El hecho de saber qué comunidades, qué poblaciones tenemos que controlar y a cuáles tenemos que apoyar con el objetivo de ser más productivos. Entonces, relacionado a eso, muchachos, no quiero que pierdan la interacción que existe entre las diferentes comunidades bióticas. Entonces, marcándoselos bien, un agroecosistema, muchachos, es un agroecosistema sí y solo sí es manejado por el hombre. ¿Estamos? Entonces, en este caso, la diferencia programada por el hombre. Acá no hay pierde. Entonces, la diferencia entre un agroecosistema y un ecosistema natural es que en el agroecosistema tenemos una programación. Cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo hacer aplicaciones, cuándo fertilizar, cuándo aplicar riego, ¿sí? Porque de alguna forma eso es lo que nosotros manejamos. Por ejemplo, cuándo inseminar a una cerda, cuándo va a parir la cerda, cuándo tenemos que atender el parto, cuándo tenemos que destetar, cuándo tenemos que llevar a esos cerdos a un proceso de desarrollo, cuándo llevarlos a un proceso de engorde, en las plantaciones forestales, cuándo hacer el proceso de siembra, ¿sí? Cuándo hacer el semillero, cuándo hacer el proceso de trasplante, cuándo llevarlo a campo definitivo, cuándo establecer los manejos de control de malezas en los primeros años, cuándo hacer los raleos, ¿sí? Entonces, todo eso, muchachos, de forma natural no se presenta, pero en un agroecosistema nosotros tenemos esa programación. Entonces, en este caso, si nosotros vemos esta palabra agricultor, no se asusten, no estoy hablando solo de agricultura. Cuando hablamos de agricultor, en el caso de la parte ecológica, nosotros hablamos de aquel individuo que va a hacer la programación de los agroecosistemas. Y tomando en cuenta que un agroecosistema puede ser tanto en vegetales como en animales, o tener a ambos interaccionando entre sí. Entonces, acá la palabra agricultor, muchachos, hace relación al individuo que va a realizar la programación. Entonces, si se dan cuenta, este va a venir y va a tratar de cumplir el propósito del sistema como tal. ¿Y cuál es el propósito de ese sistema como tal? Metas, esos objetivos que conlleven a que el agroecosistema realmente sea eficiente en la producción. Contame, Catherine. El propósito de cumplir con un sistema es a través de un plan establecido o cómo es. Sí, lo que pasa es que tú venís y lo primero es establecer un plan. ¿Cuál va a ser mi plan? No sé qué te gusta. Por ejemplo, mire, yo quiero ser forestal. Entonces yo lo que quiero ser es la mejor productora de maderas preciosas en Guatemala. Bueno, entonces eso va ahí amarrado de los objetivos. ¿Y quién va a cumplir los objetivos? Tú como técnica, que en esta parte de la ecología se llama agricultor. Entonces tú venís y pones ahí la temporada de siembra, perdón, del trasplante, la temporada de los raleos, de las aplicaciones, de los controles de plagas y enfermedades, y el momento en el cual tú vas a hacer la cosecha, pero todo eso amarrado de un plan de aprovechamiento forestal, ¿sí? Que conlleve a un proceso en el cual tú vas a aprovechar, pero también vas a establecer una nueva plantación. Entonces tú vas a ir cumpliendo propósito tras propósito debido a que tenés un plan establecido de trabajo. Entonces así es como se llevan a cabo los agroecosistemas. Entonces alguien podría venir y decirme, mire, profe, entonces al final todas las producciones son agroecosistemas. Sí están en lo correcto, porque todo tiene un plan establecido que se lleva a cabo en función a objetivos para llegar a tener la meta que queremos y realmente ser eficientes en esa producción. ¿Estamos? ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, en el caso de los agroecosistemas, ¿son ecosistemas naturales? Le respondo, no, debido a la presencia de modificaciones del hombre. ¿Modificaciones en qué?
enfocados en todos los aspectos, muchachos, en los cuales nosotros vamos a establecer un plan destinado a lo que realmente era el ecosistema natural y el aprovechamiento que ahora estamos dando en función a ese plan. Por ejemplo, alguien podría decirme, mire, fíjese que aquí hay una parte todavía boscosa. Sí, si nos permite el estudio de uso de la tierra, muchachos, poder venir y destinar a esas tierras a una producción, por ejemplo, agrícola, a una producción silvícola, a una producción de agroforestería. Entonces, enfocado a eso, muchachos, yo voy a poder venir y decir, señores, miren, si tenemos esa plantación natural y nos puede servir como un sistema de sombra para la producción de café, para la producción de cacao, para la producción de este otro cultivo, vamos a ver, de cardamomo, ¿sí? Entonces, si yo lo puedo utilizar, muchachos, simple y sencillamente hago uso de esos recursos que tengo de forma natural, pero que de algún caso, recuérdense, estoy modificando sus componentes y al modificarlos yo simple y sencillamente estoy obteniendo un agroecosistema. Entonces, acá, muchachos, la importancia es no perder los conceptos ecológicos. Siempre recordándoles que lo que vamos a tener son interacciones entre comunidades bióticas. ¿Estamos? Que estas se van a estar interaccionando en un medio físico llamado biotopo. Entonces, todas las producciones son así. Todas las producciones vamos a tener esa parte. ¿Por qué? Si voy a establecer una granja de cerdos, la establezco en una temperatura aproximada de 17 grados Celsius. ¿Por qué si voy a producir pollos, los establezco en un lugar de unos 24 grados Celsius? Porque yo lo que estoy buscando es el mejor ambiente para poder llegar a ser realmente eficiente en mi producción. Entonces, sin perder los conceptos ecológicos, muchachos, yo estoy siendo eficiente. Y muchas veces algunos muchachos ven este curso como un curso que, puchica, pero todo eso lo voy a ver en una producción más adelante. Lo voy a ver, por ejemplo, en producción de frutales, lo voy a ver en producción de cerdos, lo voy a ver en manejo integrado de plagas, lo voy a ver en fertilización. Sí, muchachos, pero no pierdan ese rumbo ecológico y se van a dar cuenta que van a ser muy eficientes. A veces nos hemos topado con algunos problemas que si nosotros no los relacionamos a las condiciones de algunos organismos vivos que nos pueden afectar en otro lado, no obtenemos la 96 está una apuesta ahí y dijimos, mire, esa se la come un insecto, no, se la come un tipo de lagartija, no. Insectos, un tipo de lagartija. No, debemos de salir de eso, muchachos, y enfocarnos más en el entorno y de esa forma poder dar respuestas que nos conllevan a ser más eficientes en la producción. ¿Estamos? Entonces, acá, esta parte, muchachos, es fundamental. Cuando yo les muestro una estructura de un ecosistema natural, recuérdense, nosotros siempre les hemos dicho, vamos a tener la parte de los productores. En el caso de los productores, nosotros tenemos el hecho de tener a todos aquellos individuos en los cuales, en el caso de todos los productores, todos los individuos autótrofos, pero también recuérdense que interaccionando con ellos van a estar los consumidores, que ya hablamos de un consumidor de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, pero también hablamos de un nivel trófico, nivel 2, 3, 4, ¿sí? Y que todos estos van a estar, muchachos, ahí esperando que mueran y que esa materia orgánica sea transformada en materia inorgánica por medio de los descomponedores y que todo esto está relacionado a un ambiente. Pero si ustedes se dan cuenta, muchachos, en la parte de la estructura de un agroecosistema, estos mismos componentes van a estar interaccionando, pero acá tenemos componentes que son de suma importancia. Por ejemplo, la parte cultural, la parte económica y la parte tecnológica. Si nosotros vemos, muchachos, la parte cultural es bien importante en nuestras producciones. No es fácil venir y llegar con un nuevo proyecto,
a mí me tocó ver el fracaso de un proyecto, muchachos, cuando yo trabajaba en el área de Suchitepeques. Fíjense que llegó el MAGA y llegó a hacer un estudio y a todos los productores de ahí les llevó gallinas de postura y les puso proyectos de gallina postura para mejorar la seguridad alimentaria. Entonces, a la semana, lo que habían hecho todos esos productores era comerse las gallinas. Les dieron 10 gallinas por familia y se las comieron. Y cuando se las comieron, la pregunta fue, ¿por qué se las comieron? Entonces ellos decían, no, si yo no necesitaba gallinas, gallinas tengo aquí en el patio. Yo lo que necesitaba era una vaca. ¿Por qué? Porque es una fuente de mejor alimento y yo cuando me hicieron la encuesta, yo dije, yo quiero una vaca. Entonces, muchachos, esa parte cultural es importante que nosotros la entendamos, porque si entendemos esa parte cultural, nosotros vamos a saber cómo es que el agroecosistema puede funcionar en cierta parte. Si nosotros lo visualizamos desde ese punto de vista, pueden haber proyectos muy buenos que no van a funcionar porque posiblemente a las personas no les guste el olor a cerdo, no les guste el olor a aves, no quieran trabajar con ganado porque le tienen miedo. Entonces todo eso está enfocado desde un punto de vista cultural. Mire, yo no quiero pollos porque aquí no comemos carne de pollo. Entonces no quiero ese proyecto. Sí, pero mire, yo lo vine a poner aquí, usted puede trabajar como mano de obra. Sí, pero yo no quiero trabajar. Entonces la tenemos que llevar de muy lejos esa mano de obra, la tenemos que transportar y al final eso nos conlleva un costo. Entonces dejamos de ser eficientes. En la parte económica, muchachos, es importante que visualicemos que ningún agroecosistema va a funcionar si nosotros no tenemos la plata para hacerlo funcionar. Existen granjas, muchachos, que han quebrado porque hoy por hoy la parte de la materia prima está muy cara para la elaboración de concentrados o alimento balanceado. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ese sostenimiento económico y que al principio era bonito tener 10 cerdos, pero al tener 100 cerdos, económicamente ya no es factible mantenerla. Entonces, de alguna forma, muchachos, la parte económica es fundamental. Y por último, la parte tecnológica. Muchachos, hoy por hoy no podemos producir si no es utilizando tecnología. Entonces, nosotros en granjas de cerdos, por ejemplo, utilizamos separador de sólidos. Utilizamos biodigestores, que esos biodigestores están diseñados para que haya un proceso de descomposición de todo el material resultante de la separación de sólidos y ese material, muchachos, va a transformarse en biol y biosol y ahí se va a generar biogás y ese biogás lo transportamos por una serie de tuberías para poder venir y producir calefacción para los lechones recién nacidos o para aquellos lechones que ya vamos a un proceso de destete. Entonces ya no estamos consumiendo energía eléctrica, estamos consumiendo energía que la propia granja está produciendo. Entonces esa parte tecnológica, por ejemplo, hoy por hoy, muchachos, el venir y hacer un plan forestal, eso conlleva a que, por ejemplo, utilicemos un GPS o ya no utilicemos un GPS, sino que ya solo utilicemos una serie de coordenadas donde eso lo metamos a un programa y ese programa nos va a dar la respuesta de cuál es nuestro inventario forestal, cuál es el área de aprovechamiento, cuál es la cantidad de material que podemos aprovechar. Entonces, eso es fundamental, muchachos, y la tecnología conlleva a que nosotros seamos más eficientes. Los sistemas de riegos, todo ha cambiado y es el uso más eficiente de los insumos que tenemos. ¿Estamos? Entonces, no sé si tienen alguna duda acá, muchachos. ¿Dudas? ¿No? Ingeniero, entonces en la estructura de un agroecosistema va a depender mucho de la tecnología. No es que va a depender mucho de la tecnología, va a depender de todos los aspectos. ¿Qué aspectos? Vas a tener productores, vas a tener consumidores, vas a tener descomponedores, vas a tener la parte cultural, vas a tener la parte económica, pero también la parte tecnológica. Y como te decía, hoy por hoy las producciones más eficientes son las que tienen mucha tecnología inmersa en ellos. No es lo mismo producir maíz como de forma tradicional, muchachos, en las cuales se llegan a obtener 20 quintales por manzana, a venir y ya tener
semillas mejoradas, que eso conlleva a haber tenido tecnología en ese proceso y llegar a producir 110 quintales de maíz por manzana. Si te das cuenta, es bien diferente. Entonces sí se necesita de tecnología, pero amarrado a todos los otros aspectos. Sí, Eric. ¿A qué hace referencia con descomponedores? Disculpe la pregunta. Recordate que los descomponedores son fundamentales en los ecosistemas porque van a ser aquellos que van a llevar la materia orgánica a transformarse en una materia inorgánica. Es el proceso de descomposición que se presenta en los ecosistemas, que también pueden ser utilizados en los agroecosistemas. Entonces ahí van a haber algunas bacterias, van a haber algunos hongos o pueden haber algunos animales superiores que cumplen esa función. ¿Estamos? Ingeniero, disculpe. Sí. En la parte económica dijo que es como los recursos económicos que se tienen disponibles para mover la producción. Ajá, correcto. Gracias. Correcto. Bueno, entonces, ¿estamos, muchachos? Entonces, cuando Ingeniero, nosotros... Sí, en la parte tecnológica entran las maquinarias. sí, toda esa parte. Por ejemplo, hoy por hoy, muchachos, yo no sé cuántos han visto videos de tecnología enfocada a tractores. Hoy por hoy ya no tenemos un operador de tractores. Hoy solo ponemos algunas coordenadas y algunas rutas y el tractor lo hace por sí solo. Entonces ya no tenemos que tener a alguien, algún operador, sino que simple y sencillamente la máquina con un sistema el cual va a funcionar y que va a hacer el trabajo que antes hacía el operador. Todo eso es tecnología, muchachos, y a eso vamos. Entonces no es lo mismo venir y meter una serie de datos para que el tractor funcione automatizadamente a que tengas que lidiar con el trabajo. Mire, ¿por qué vino bolo? Mire, ¿por qué viene goma? Mire, ¿por qué vino tarde? Mire, que ya teníamos que haber hecho esa aplicación. Mire, que esto y lo otro. Entonces, simple y sencillamente, muchachos, con el uso de tecnología hemos disminuido mucho recurso y eso conlleva a que seamos más eficientes. ¿Estamos? Entonces, hablando de los agroecosistemas, muchachos, nosotros vamos a tener 3 tipos de agroecosistemas en función a sus sistemas que se presentan dentro de ese agroecosistema y nosotros podemos tener, por ejemplo, el primero que va a ser un agroecosistema con su sistema de cultivos, que pueden ser anuales, pueden ser perennes o pueden ser forestales. Y aquí a la par de lo forestal, muchachos, si ustedes se dan cuenta, aparece la palabra silvícola. Y nosotros manejamos mucho en ecología la palabra silvícola porque depende de cómo es que ustedes lo estén manejando. La palabra, muchachos, muchas veces forestal viene de esa parte de que ustedes ven bosques naturales, por ejemplo, pero esos bosques naturales, si ustedes lo visualizan desde un punto de vista de agroforestería, desde un punto de vista de los temas de hoy por hoy, eso parece más una selva, y como parece más una selva, de ahí viene la palabra silvícola, ¿sí? Entonces generalmente se maneja así, aunque ustedes lo pueden manejar de un lenguaje forestal, que no hay ningún problema, ¿bien? Entonces tenemos este primero que tiene un subsistema cultivos, podemos tener otro que tiene como un subsistema de animales, ¿sí? Que acá vamos a tener diferentes tipos de producciones enfocados en aves, enfocados en cerdos, enfocados en rumiantes, ¿sí? En herbívoros, ¿sí? Que al final estamos obteniendo un recurso de ellos. Pero también vamos a tener a un subsistema, muchachos, donde van a tener cultivos y animales inmersos en él. Entonces acá lo podemos tener más eficiente. Acá yo siempre manejo esta parte de la verticalidad. Entre más lugares verticales tengamos, vamos a ser más productivos, ¿sí? Entonces no es lo mismo venir y producir aves de esta forma que si tuviéramos un sistema acá donde tenemos cultivos y animales. No es lo mismo producir cerdos así, que solo vamos a tener un nivel de estructura vertical, si así lo quieren ver, que tener acá un sistema donde vamos a tener 2 producciones en una misma. ¿Por qué? Porque esa verticalidad no lo permiten. Imagínense ahora si tuviéramos árboles forestales, si tuviéramos árboles frutales, si tuviéramos pasto y tuviéramos animales, tiende a ser más eficiente esa producción, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros manejamos. Entonces, con esta parte, muchachos, llegamos a esto que quería mencionarles, que es lo de la agroforestería.
En la parte de la agroforestería, lo que busca esta agroforestería, muchachos, es tener un manejo sostenible de la tierra. ¿Y de qué forma un manejo sostenible de la tierra? Viniendo y siendo más productivo, ¿sí? Teniendo para poder llegar a tener esa eficiencia productiva. Entonces, la agroforestería, eso es lo que busca. Pero si ustedes quisieran un concepto más específico y de una forma de manejo más fácil, muchachos, la agroforestería lo que hace es combinar la producción de cultivos agrícolas y plantas forestales y o animales simultáneamente o de forma secuencial en la misma unidad de tierra. Entonces, acá era lo que les mencionaba. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, esa verticalidad que nos permite la agroforestería hace que los lugares sean más productivos. Entonces, no es lo mismo venir y producir en una hectárea pino, en otra hectárea pasto, en otra hectárea café y en otra hectárea venir y producir animales, que tener una hectárea donde estamos produciendo árboles, donde estamos produciendo frutales, donde estamos produciendo pasto y todavía metemos animales ahí. Entonces, eso es lo que busca la agroforestería, ser más eficiente en el uso de la tierra. Contame, Eric. Yo solo tenía una duda con la diapositiva anterior donde ya mencionaban los animales. Ahí fue donde me salió la duda más que todo de los descomponedores, por lo mismo del esquema ahí que puso de los agroecosistemas. ¿Me puede dar algún ejemplo para que me tome alguna idea de los descomponedores en los animales? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces tenemos pastos, los animales están ahí pastando, los animales defecan y es materia orgánica. ¿Qué es lo que sucede? Bacterias, hongos llegan, descomponen esas heces y todo ese material orgánico lo transforman en material inorgánico. Entonces liberan ahí nitrógeno, liberan fósforo, liberan potasio, que es la composición de esa materia orgánica, para que esos minerales nuevamente lleguen al suelo y puedan ser aprovechados nuevamente por el vegetal que está ahí. Entonces, de esa forma, los descomponedores cumplen un papel muy importante en el reciclaje de esos nutrientes. Entonces, así es como funciona, mira, Eric. O sea, es más que todo una relación, por ejemplo, de poder tener animales y cultivos a la vez, que aprovechamos el excremento para hacer abono orgánico y poder aprovecharlo en las plantas. Y las plantas, así mismo, a su vez, a la hora de cortar, por ejemplo, sacamos lo que es la comida para los animales. Correcto, correcto. Por eso te decía, entre más estratos verticales sos más productivo, ¿sí? Entonces, no van a defecar tanto los animales para poder venir y fertilizar toda el área, pues, ¿sí? Pero de alguna forma te están apoyando. Entonces ya solo lo complementas con fertilizaciones inorgánicas y de esa forma puedes tener buenos resultados. O si tenés otra producción, por ejemplo, ganado en otro lado, ¿sí? Lo que puedes hacer es recolectar esa bovinaza, la metes a un proceso de transformación con lombrices, producir lombricompost y la puedes ir a tirar ahí al campo de cultivo. Y con eso poder tener mejores resultados. Entonces, el hecho de los descomponedores son importantes porque ellos son los que transforman esa materia orgánica en materia inorgánica, ¿sí? Contame, Edgar. Ingeniero, disculpe, desde la agroforestería, o sea, sería lo mismo que los sistemas ecopastoriles. Lo que pasa es que ahí es donde se diferencian todos esos sistemas, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué puedes relacionar? Ya te dije, árboles forestales, árboles frutales, pastos o forrajes y animales. Pero la agroforestería eso es lo que busca, que sea realmente eficiente en el uso de esa área. ¿Cómo? Con diferentes estratos verticales, pero vos podrías decir en la agroforestería, me pide todo eso, pero yo podría venir y establecer solo árboles forestales y abajo esos árboles que sean sombra, para abajo establecer un sistema vertical más, por ejemplo, de café, por ejemplo, de cacao, por ejemplo, de cardamomo. Ah, pero yo soy más exigente, entonces abajo de eso todavía le establezco pasto. Ah, entonces va siendo más eficiente y todavía le meto animales. Entonces, eso es lo que busca la agroforestería. Ya una hectárea de árboles forestales
una hectárea de árboles frutales, una hectárea de pastos y una hectárea donde tenés animales, sino que lo que busca es meter a todos esos para que todos esas estructuras verticales hagan más productivo el uso de ese suelo, ¿sí? Eso es lo que se busca. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? Ingeniero, ¿qué son los sistemas silvopastoriles? No, eso todavía no lo hemos visto, eso no lo hemos visto todavía. Eso es parte de la agroforestería y ahorita se los voy a explicar. ¿Estamos? Entonces, en este caso, de forma simultánea o secuencial, entonces, la agroforestería, muchachos, viene y establece a los agroecosistemas en una clasificación que se llama secuenciales o simultáneos, en función a lo que vamos a establecer en las diferentes estructuras verticales. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y hablo de los sistemas secuenciales, muchachos, acá, ¿sí? Los sistemas secuenciales, uno de los sistemas que tiende a ser un ejemplo bien marcado de esto, vean qué dice, siembra de cultivos durante la fase de establecimiento de plantaciones forestales, frutales o cultivos perennes, como el café o cacao. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, muchachos, estos árboles forestales todavía están en un proceso de crecimiento, todavía están en una edad muy temprana para poder venir y dominar el ambiente completamente. Entonces, si se dan cuenta, el distanciamiento entre uno y otro, muchachos, me permite tener un área libre. Y esa área libre, ¿por qué la voy a desperdiciar? Si yo podría venir y aprovechar esa área libre y aparte aprovechar, poder venir y darle mejor calidad a ese cultivo. Por ejemplo, acá lo que tengo es un cultivo de frijol. Entonces yo vengo y tengo esta plantación forestal que todavía no ha dominado el ambiente, todavía no genera mucha sombra. Entonces el frijol puede establecerse acá entre los espacios, aprovechar primero esta área y tener producción acá. Pero otra cosa, recuérdense que el frijol, muchachos, es uno de los cultivos que gracias a su relación de simbiosis con otro organismo, tienden a fijar nitrógeno en el suelo, ¿sí? Al fijar ese nitrógeno en el suelo, puede venir este árbol forestal y aprovechar ese nitrógeno en el suelo. Entonces, al aprovecharlo, muchachos, ¿qué estoy haciendo? Más eficiente. Entonces, eso es lo que busca la agroforestería, que nosotros aprovechemos esos espacios que tengamos, esas estructuras verticales con el objetivo de ser más eficientes en la producción. Alguien podría venir y decirme, mire, pero solo puedo tener árboles de forestales ahí, sí, o solo puedo sembrar frijol, sí, pero podemos aprovechar ese espacio, ese proceso de crecimiento, muchachos, para poder ser productivos en esas áreas. Ahora alguien podría también decirme, mire, a los 15 años todavía podemos seguir haciendo eso. No, porque ahí ya tienen a haber condiciones diferentes. Ya hay más sombra, ya este árbol absorbe más agua, ya absorbe más nutrientes, entonces ya entrarían en un proceso de mucha competencia con el frijol. Y el frijol tendría a no venir y desarrollarse correctamente y por ende no ser productivo, entonces estaría perdiendo en lugar de ganar. Entonces, en los sistemas secuenciales, muchachos, yo lo que busco es aprovechar ese espacio en el momento de crecimiento todavía de esos cultivos que van a estar estableciéndose por mucho tiempo en un terreno. Pero también les decía, hay simultáneos y en estos simultáneos, muchachos, todos los componentes se encuentran presentes al mismo tiempo. Los árboles y las cosechas agrícolas y animales crecen juntos al mismo tiempo en un mismo terreno. Entonces acá ya tiende a ser más exigente el proceso productivo. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener árboles forestales, después voy a tener árboles, por ejemplo, frutales, como en el caso del ejemplo más marcado en Guatemala, muchachos, y que necesita sombra, el café, el cacao y el cardamomo. Y abajo tengo pasto, y ese pasto lo puedo utilizar para pastoreo directo o no. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, en el secuencial, lo que yo busco es aprovechar el terreno en el momento de que el otro cultivo me lo permite, pero en el que es simultáneo, yo lo que estoy haciendo es colocando mayor estructura vertical para ser más eficiente en la producción. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas?
Ingeniero, perdone. Ajá. Cuando usted dice que está añadiendo más estructura vertical, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere, digamos, en un caso al terreno o a los productos que nosotros les brindamos o a qué es lo que se refiere? Bueno, mira, cuando yo hablo de estructura vertical, te hablo de, no sé si te recordás de los componentes que les hablaban con anterioridad, de venir y hablar de una zona de copas, una zona anoide, un área de árboles, de arbustos, perdón, y de hierbas. Si hablas de eso, los sistemas naturales son más productivos en biomasa que los sistemas que nosotros manejamos en función artificiales. Por ejemplo, no es lo mismo producir solo árboles forestales a colocar árboles forestales, árboles frutales y después pastos y a eso todavía meterle animales o utilizar ese pasto para animales en otro lado. Entonces, si te das cuenta, esa verticalidad me permite ser productivo. O sea, en una misma área yo puedo ser muy vertical. Te lo voy a poner fácil. Vos puedes venir y construir una casa en un área de 20 por 20. Te lo voy a poner te lo voy a poner mejor. Puedes producir una casa en un área de 50 por 50, ¿sí? Y va a ser una casota donde vivan 4 personas. Pero aparte de eso, puedes venir y decir 50 por 50. Entonces lo que voy a hacer es un edificio. Y en ese edificio, si te das cuenta, por la verticalidad que lleva, no van a vivir solo 4 personas. Puedes hacer un edificio de 10 pisos y en esos 10 pisos vas a meter 4 familias de 4 personas en cada piso. Entonces, ¿dónde vas a tener más individuos? En el edificio que en una sola casa. Entonces, no es lo mismo producir solo árboles frutales, cultivos agrícolas en otra área, pastos en otra área y producción animal en otra área, sino que aquí lo que busca la agroforestería es venir y unir todo eso en una misma área. ¿Por qué? Porque la verticalidad te lo permite. ¿Quiénes van a dominar? Los árboles forestales. ¿Quiénes van a adaptarse para las condiciones de esos árboles forestales? Primero, por ejemplo, el café, el cacao, el cardamomo. Y abajo, ¿quiénes se van a adaptar más? Las especies que utilizamos como pastos o forrajes. ¿Y quiénes van a andar ahí consumiendo esos pastos o forrajes? Los animales, si tenés un pastoreo directo, y si no, pues simple y sencillamente lo cortás y te lo llevas. Entonces, si te das cuenta, a eso es la agroforestería, a ser más productivo por unidad de área, gracias a la verticalidad que te permiten los diferentes cultivos que puedes establecer ahí. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Bien. Ingeniero, tengo una duda. ¿Esto no causa problemas con la competencia de nutrientes? Sé que en el caso del frijol, pues este filtra lo que es el nitrógeno, pero en algún dado caso, por lo mismo que cada planta tiene su distanciamiento entre sí, a modo de que no se peleen por los nutrientes o el alimento, al tener una agroforestería. Agroforestería secuenciales, ¿causaría algún problema en ese caso? Es que acá era lo que yo te decía. Lo que pasa es que acá es donde entramos nosotros de técnicos. Por ejemplo, si en la parte secuencial, en lugar de frijol, vas a establecer maíz, el maíz es muy exigente en nutrientes. Entonces, como técnico sabes eso. Entonces, el análisis de suelo que realizas es para otorgarle nutrientes al maíz, pero también a los árboles forestales que tenés ahí. Entonces, esa es la importancia de nosotros, muchachos. No es simple y sencillamente, es que existen secuenciales, entonces vamos a establecer maíz y que mire ahí el suelo si aguanta. No, no te va a aguantar. Entonces ahí es donde entra la parte del análisis del técnico. Y por eso te decía, mira por qué sembraron aquí frijol. Sembraron frijol porque saben que el frijol lo que va a hacer es otorgarle características de calidad a ese suelo en función a la absorción o la fijación de nitrógeno a ese suelo. ¿Quién lo va a aprovechar? Primero el frijol, y lo demás que fija en el suelo lo va a aprovechar el árbol forestal. Entonces, ahí es donde entramos nosotros como técnicos, porque nosotros tenemos que ver quién con quién puede ser compatible, quién es resistente, por ejemplo, a la acidez de las acículas,
¿Quién no? Entonces, quien no, pues no lo establezco ahí, pero quien sí es resistente a esa acidez, pues la establezco. Entonces, por eso te decía, ahí es la importancia, mira, Eric, de que vos sepas de esto. Porque cuando llegues al campo definitivo, si te toca colocar un sistema secuencial, vos vas a saber quién con quién. Y si no es quién con quién, pues qué más le tenés que aplicar a ese ambiente para que realmente sea productivo. ¿Estamos? No solo establecerlo como tal. Tenés que hacer estudios para determinar cómo poderlo establecer. Bien, entonces, en la agroforestería, muchachos, ¿sí, Brian? Disculpe, una pregunta. Ahí en los simultáneos podría ser que sembremos especies forestales y frutales al mismo tiempo y darles su manejo al mismo tiempo mientras van creciendo. Sí, por eso te decía. Entonces estableces sombra o ya utilizas las especies que tenés ahí como sombra y puedes establecer cacao, puedes establecer café, puedes establecer cardamomo, ¿sí? De esa forma puedes tener ahí esa parte. Entonces, sí lo puedes hacer así. Entonces ahí ya le das el manejo a cada uno, pero está siendo más eficiente por la verticalidad que tenés. ¿Estamos? Bien, entonces en esta parte, muchachos, entonces, ¿qué busca la agroforestería? Ya vimos, tener más espacios verticales que nos permitan ser productivos. Entonces, dentro de la agroforestería, muchachos, aparecen diferentes sistemas, como por ejemplo el sistema agrosilvícola. Si nosotros hablamos de esta parte agrosilvícola, entonces sabemos que debe haber un cultivo agrícola y una parte forestal, que también le llaman sistemas agroforestales. Entonces, en este caso, asociación de árboles con cultivos agrícolas. Y era lo que les mencionaba, el ejemplo más generalizado o más real que tenemos en Guatemala, muchachos. Por ejemplo, el hecho de establecer café bajo condiciones de sombras de árboles naturales o establecidos con esa razón, pero que nos permita que estos árboles sean sombra de este cultivo y que permita desarrollarse de forma correcta, sabiendo que en el caso del cacao o del café necesita primero un 60-80% de sombra, dependiendo de la variedad que estemos estableciendo el híbrido, pero que después va a necesitar solo el 40%, 30% de sombra. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es haciendo algunas podas de los árboles ahí que tenemos en la parte de arriba, y eso lo podemos aprovechar, pero estamos aprovechando principalmente esa parte de la sombra, que es importante, pero también eso después lo podemos llegar a aprovechar para el uso de algunas maderas, que pueden ser maderas finas o maderas que no tienen a ser finas, pero que sí van a generar un ingreso para ese sistema agroforestal, o mejor llamado agrosilvícola. ¿Estamos? Tenemos otro, que es el sistema silvopastoril. Entonces, cuando hablamos de un sistema silvopastoril, nos hacemos referencia, muchachos, a la asociación de árboles con pastos, con o sin pastoreo directo. En este caso, los pastos, muchachos, son establecidos aprovechando algunas áreas que nos permiten a nosotros los árboles forestales. Debido a que acá no establecemos una plantación forestal como tal, acá lo que hacemos nosotros es establecer algunos árboles con dos objetivos, principalmente. El primero es darle sombra a los animales. ¿Por qué? Porque tampoco podemos llenar de sombra este ambiente, porque entonces los pastos ya no son productivos. Pero entonces lo que generamos es el establecimiento de estos árboles con el objetivo de venir y establecer sombra para los animales. O dos, el otro objetivo que podemos tener, muchachos, el establecimiento de algunos árboles con un enfoque nutricional también en nuestro ganado. Por ejemplo, algunos árboles que sean altamente productores de proteína, de porcentajes de proteína, y estos generalmente pertenecen a la familia de las fabáceas. Entonces aquí podemos venir, muchachos, y establecer estos árboles para que nuestros animales hagan un proceso de ramoneo, y de ese proceso de ramoneo automáticamente obtengan la proteína necesaria para un buen desarrollo, un buen crecimiento y una buena producción. Entonces, vean, también podemos hacer ese proceso de combinación que nos permita ser más productivos, ¿sí? Entonces, eso lo van a ver también ustedes marcados en las producciones, muchachos, pecuarias, el establecimiento de estos árboles con el objetivo de sombra, les decía, o con el objetivo de venir
mejorar la calidad del suelo, porque también tienden a fijar nitrógeno, pero también a ser altamente productivos en proteína. Entonces el ganado ya anda ramoneando, o nosotros podemos cortar las ramas y tirárselas ahí para que ellos se las consuman, pero ser más eficientes en la producción. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a esto, muchachos? Ingeniero, disculpe, ¿qué dijo con el proceso de ramoneo? Que estos van a venir y como las ramas quedan aquí bastante cerca, que el ganado no tiene mucha capacidad de ramoneo, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros vemos, entonces las ramas están bastante cerca. Entonces lo que hacen los animales es ramonear, así se le llama ese proceso de obtención de alimento de ramas. Entonces hacen un ramoneo y con eso obtienen la proteína que este árbol tiene guardado. Pero si no la alcanzan, entonces nosotros podemos cortarla y dárselas al ganado aquí para que él pueda consumir. Pero si se dan cuenta, muchachos, se tiene bastante... si nosotros nos damos cuenta, somos más eficientes y somos más productivos y tenemos más provecho que solo venir y establecer pastos aquí. Estamos utilizando como sombra, lo estamos utilizando como fuente de proteína. Y eso es importante. ¿Estamos? Y acá era la parte que les decía. ¿Sí? Los ramoneos se contarían también como un tipo poda estimulador. Sí, correcto. Ahí tenemos también un proceso de poda, que es una poda natural que la está haciendo ahí el ganado. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental, muchachos, que nosotros lo vayamos visualizando. Entonces, acá, con o sin pastoreo directo. ¿Qué significa eso? Con pastoreo directo, entonces metemos los animales. Indirectamente, entonces cosechamos nosotros el pasto y se lo llevamos a los animales. ¿Estamos? Entonces, también podemos tener los sistemas agrosilvopastoriles. Entonces, su nombre, agrosilvopastoriles, miren. Entonces, asociación de árboles con cultivos agrícolas y pastos, con o sin pastoreo directo. Entonces, vean, acá ya se mira más como una selva, miren, muchachos. Y eso es a lo que se refieren la agroforestería, y por eso la agroforestería utiliza la palabra silvícola en lugar de la palabra forestal, porque esto ya parece más una selva, miren. Entonces, ¿qué vamos a tener? Árboles forestales, árboles frutales, vamos a tener pasto con pastoreo o con pastoreo directo o de forma indirecta, miren. Entonces, acá era lo que les decía. Miren, tenemos un estrato vertical, tenemos otro estrato vertical y tenemos otro estrato vertical, con lo cual vamos a ser altamente productivos y muy eficientes en el uso de el área que tenemos. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Entonces, eso es lo que busca la agroforestería, ser muy eficientes en el uso de los estratos verticales que tenemos. Entonces, en esta parte, muchachos, cuando nosotros venimos y hacemos una evaluación de los agroecosistemas, recuérdense, esta parte ya lo habíamos visto nosotros, ¿qué es lo que vamos a analizar? Muchachos, nosotros lo que vamos a analizar en un agroecosistema es realmente si somos eficientes o no, y cómo vamos a venir y vamos a ver si somos eficientes de acuerdo al plan de manejo. Entonces, en el plan de manejo yo decido en qué momento meter los animales, pero si no cumplo con ese objetivo, pues no estoy siendo eficiente. Por ejemplo, cuánta materia seca estoy produciendo en ese pasto. Si no llego a producir la cantidad necesaria, pues no estoy siendo eficiente. Entonces nosotros de alguna forma vamos a tener parámetros necesarios para poder venir y medir si realmente los sistemas si los agroecosistemas realmente, muchachos, están siendo bien manejados o no, de acuerdo al plan de manejo que nosotros hicimos. Entonces, acá ¿qué vamos a tomar en cuenta? Recordándole siempre los principios, las entradas y salidas. Si yo soy eficiente en el uso de los insumos, si estoy utilizando menos insumos, ¿sí?, que la producción que estoy teniendo, si estoy utilizando más insumos que la producción que estoy teniendo, si los insumos son iguales a la producción, entonces acá viene esa diferencia. Y esa diferencia se va a marcar, muchachos, en los sistemas agroforestales en relación a esa eficiencia que vamos a tener. ¿Estamos? Entonces, eso se los explico acá. Como ya se los habíamos mencionado anteriormente, muchachos, entonces aquí vamos a tener una productividad primaria
que en este caso la productividad primaria, recuérdense que se va a medir en función a la producción primaria bruta, que va a ser toda aquella energía que se va a obtener del proceso de fotosíntesis, y posteriormente la producción primaria neta, que es la que se va a resguardar en los materiales de los organismos autótrofos. Pero también acá, muchachos, la importancia, también tenemos que medir la productividad secundaria, porque en algunos sistemas la vamos a tener. Por ejemplo, en los agrosilvopastoriles, ¿qué tanto estamos produciendo de de productividad secundaria? Y eso está en función a la biomasa que vamos a tener de los animales que estamos manejando, con o sin pastoreo directo, ¿sí? Entonces, lo importante, llegar a tener eficiencia. Y esa eficiencia va a conllevar a que veamos que el sistema agroforestal, el sistema o el agroecosistema realmente sea eficiente. ¿Estamos? Bien, entonces, con eso, muchachos, nosotros debemos de saber que también existe una interacción entre agroecosistemas y esa interacción puede ser directa o indirecta. En el caso de la directa, muchachos, vean qué dice. Ocurre cuando dos agroecosistemas compiten por los mismos insumos o entradas. Sí, contame, Katherine. Disculpe, ¿será que me podría explicar nuevamente lo de la productividad primaria neta, la bruta y la secundaria? No, productividad primaria, que ya es producción primaria neta y producción primaria bruta, ¿sí? En el caso de la productividad, Katherine, la productividad primaria va a estar relacionada a todos los organismos productores, ¿sí? En este caso, la producción primaria bruta va a ser toda la producción que se establezca en función a la fotosíntesis. Entonces, toda la energía que se va a crear en forma de C6H12O6. Pero recordate, todo ese C6H12O6 no se va a utilizar para crear, por ejemplo, tejidos, para crear algunas estructuras, como por ejemplo frutos, hojas, ramas, raíces, tallos, ¿sí? Sino que va a haber alguna que va a ser necesaria para realizar otro proceso metabólico. Entonces, por eso se habla de una productividad primaria bruta, que es todo lo que se genera en función a la fotosíntesis. Pero cuando hablas de una producción primaria neta, entonces en ese caso ya van a entrar aquellas que se resguardan en la biomasa del organismo autótrofo. Entonces ahí yo ya voy a cuantificar, por ejemplo, cuántos metros cúbicos de madera saqué, cuánta leña saqué de un proceso de quitar las ramas, ¿sí? Cuánto obtuve, por ejemplo, en frutos de café, ¿sí? Cuánto obtuve, por ejemplo, en el pasto que corté, en función a toda esa materia que me está produciendo. Entonces, así es como se mide la productividad de un lugar, destinado a eso. Pero, ojo, no solo se queda en productividad primaria. ¿Por qué? Porque la productividad secundaria está basada en, tengo un sistema en el cual ya tengo un pastoreo, por ejemplo, silvopastoril, ¿sí? Un sistema agrosilvopastoril, donde ya se ve marcada también la productividad secundaria y no solo la primaria. ¿Estamos? En este caso, muchachos, cuando nosotros tenemos una interacción directa, les decía de la interacción de los agroecosistemas, ocurre cuando dos agroecosistemas compiten por los mismos insumos, o sea, por las mismas entradas. Por ejemplo, acá miren, muchachos, mano de obra, agua para riego, fertilizantes, entre otras. Toda la finca con más de un agroecosistema está caracterizado por la interacción indirecta de los agroecosistemas. Por ejemplo, si yo tengo una plantación de maíz y aparte tengo una plantación de lechuga, ambos van a necesitar mano de obra para la limpieza, ambos van a necesitar mano de obra para la fertilización, ambos van a necesitar mano de obra para el riego. Pero si mis recursos son limitados, ¿a quién le doy la mano de obra? Si tengo una manzana de maíz, si tengo una manzana de lechuga y solo tengo 5 individuos trabajando conmigo, ¿a quién le doy esa mano de obra? Le doy 2 y 3, le doy 3 y 2, le doy 4 y 1, le doy 5 y 0. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, esa es la interacción que yo tengo en diferentes agroecosistemas relacionados a esa interacción basada en una misma área productiva.
Entonces, eso es lo importante que ustedes vean. Entonces, para eso entramos nosotros con un plan de manejo. Que sí, se debe hacer la limpieza, se debe hacer el desmalezado. Entonces, primero se lo hago a este y después se lo hago a este. ¿Por qué? Porque solo tengo 10 personas. Entonces, relacionado a eso, yo indico cómo va a ser el plan y por eso les decía, es importante ese plan. Pero también va a ser de una forma, de una forma directa. Y esa forma directa, muchachos, ocurre cuando los productos, vean, las salidas de un agroecosistema son los insumos, entradas para otro agroecosistema. Por ejemplo, un agroecosistema productor de maíz. ¿Cuál es la salida? El grano de maíz. Y este puede ser la entrada de un agroecosistema productor de aves. Miren, ya se dieron cuenta. Entonces, el maíz me produce grano de maíz y ese maíz yo puedo venir y utilizarlo como materia prima, como entrada a un agroecosistema de aves. Entonces, esto es de forma directa. Entonces, uno tiene sus entradas, su sistema como tal, sus salidas, pero esas salidas se utilizan como entradas en otro agroecosistema. ¿Sí? Por ejemplo, y tal vez les queda mejor de esta forma. O sea, no tengo imagen de esto. Por ejemplo, vean, la energía animal es la salida, utilizada para preparar el suelo, entrada. ¿Por qué entrada? Porque necesitamos preparar el suelo para algún cultivo. Entonces la energía animal era la salida, pero la entrada era la preparación del suelo. ¿Estamos? Entonces, acá, 3 tipos de interacción directa entre dos agroecosistemas. La salida de un agroecosistema con cultivos es la entrada de otro agroecosistema con animales. Por ejemplo, el maíz que les mencionaba. Pero si lo invertimos, muchachos, si lo invertimos porque ya lo vimos, perdón, solo veamos esta imagen. Entonces, el maíz, este grano es la salida, que va a ser la entrada de este sistema, miren, de este agroecosistema. Pero si lo invertimos, miren qué pasa. La salida de un agroecosistema con animales es la entrada de otro agroecosistema con cultivos. ¿Sí? Miren, energía animal, y esa energía animal es utilizada para la preparación del terreno. Entonces la salida de este agroecosistema se convierte en la entrada de otro agroecosistema. ¿Sí? Y por último, 2 agroecosistemas con flujos en ambas direcciones. Miren, la energía de estos animales tienden a ser la entrada de este agroecosistema de cultivos. Entonces, este agroecosistema de cultivos puede tener salidas que son las entradas de este otro agroecosistema. Miren, muchachos, cuando se logra esto, se habla de lo autosustentable. Entonces, acá es donde nosotros venimos y decimos, sí, los animales generan entradas para otros agroecosistemas y esos agroecosistemas generan entrada en alimentación para los. Entonces, ahí hablamos de un proceso autosostenible, ¿sí? Entonces, estas unidades son a las que nosotros debemos de llegar, miren, ¿sí? Un proceso agrosostenible. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una granja de cerdos y esa granja de cerdos, todo el biolio, el biosol que sale y la cerdaza, la puedo utilizar como materia orgánica para poder venir y establecer plantaciones de maíz, plantaciones de soya. Y esas plantaciones de maíz, esas plantaciones de soya, las cosecho y todos los productos que me salen ahí, yo puedo venir y utilizarlos como materia prima en la elaboración de alimentos balanceados para los mismos cerdos. ¿Será que eso no me va a salir más barato que comprar el maíz y la soya en otro lugar? Por supuesto que me va a salir más barato. Y ahí estoy siendo un productor autosostenible. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos, con respecto a esto? ¿Dudas? ¿No? Ingeniero, disculpe, ¿cuál fue el primero que mencionó de estos? Es que no tengo muy buena señal. El primero que mencionamos es que de un cultivo, de un agroecosistema de cultivos, vas a tener le vas a otorgar las salidas de ese agroecosistema a animales. Aquí ven. Entonces, esto, la salida es el grano de maíz que va a servir para alimentar a este otro agroecosistema. ¿Sí? Y ahí vimos el que de los animales
la salida va a servir como entrada en otro agroecosistema para cultivos. Y por último, este que dijimos que ya es un proceso autosostenible. ¿Estamos? Por último, Sí, gracias. muchachos, para finalizar el día de hoy, todo esto, muchachos, se relaciona a una simbología de agroecosistemas relacionado a ODUM, ¿sí? Que es el que maneja la simbología de esta parte de los agroecosistemas, donde voy a tener, por ejemplo, esto, vean, esta es la entrada de este sistema. Se necesita energía lumínica para que los organismos fotosintéticos obtengan su C6H12O6 y luego por medio de un proceso de respiración obtengan su ATP para crecer, desarrollar, reproducirse y formar estas estructuras que van a servir para darle origen a otro individuo, pero que nosotros aprovechamos. Pero también estos muchachos pueden ser utilizados para alimentar otro agroecosistema. Pero si se dan cuenta, muchachos, el flujo de energía puede ser que la materia orgánica de este sistema puede servir como materia orgánica para poder darle los nutrientes necesarios después de una descomposición a estos cultivos. Entonces, la metodología de ODUM se presenta acá, muchachos, como una fuente de energía, que en este caso es el sol, un productor, que en este caso es el maíz, un consumidor, que en este caso es el ave, y un flujo de energía que se va a mover entre los diferentes agroecosistemas. Y si ustedes lo quieren ver, muchachos, como la metodología de ODUM, así es como se presenta, miren. Energía, flujo de energía, un productor, flujo de energía, un consumidor y el flujo de energía que puede ser nuevamente hacia acá como materia orgánica. ¿Estamos? ¿Dudas? Creo que podría regresar a la diapositiva anterior. Disculpe. No, que la misma, muchachos, solo que acá ya utilizando la metodología de ODUM, miren, la simbología de ODUM, perdón. Vamos, muchachos. ¿Dudas? Pues aquí les voy a dejar la simbología de ODUM, muchachos, para que ustedes vean cómo es que así lo deberíamos de manejar de acuerdo a los agroecosistemas según la simbología de ODUM. Con eso, pues, si no tienen ninguna duda, muchachos, aquí terminamos el día de hoy. Entonces, no sé, ¿dudas? ¿No? Bueno. Ingeniero, yo tengo una duda personal, pero es personal ya fuera del... Establecimos una plantación de cacao en la cual entre los surcos de cacao pusimos la sombra, ¿sí? Eso significaba que aquí va cacao y aquí establecemos la sombra, mira. Entonces podemos dar un manejo con respecto a no dañar el cultivo de cacao, pero como el cultivo de cacao también necesita podas, entonces generalmente lo que hacíamos era podar los árboles forestales y posteriormente si habían algunas ramas dañadas o algo que no era lo que esperábamos, pues entonces ya le dábamos la formación en función a ese daño que ocasionábamos, pero principalmente no tendíamos a ocasionar daño, porque lo establecíamos en función a un buen plan de manejo relacionado al cultivo que nosotros queríamos. Entonces, por eso te decía, ahí es donde entras vos como técnico, mira, Eric, sabiendo que tenés que hacer podas y sabiendo que tenés que darle manejo a los árboles forestales para lo de la sombra, entonces ya vos venís y estableces un plan de manejo con respecto a eso, antes del establecimiento de tu plantación para evitar algunos daños. Entonces ahí somos nosotros como técnicos, muchachos. Y por eso les decía, no se olviden de estos temas ecológicos que les van a permitir mantener una línea productiva. ¿Estamos? Sí, pero en ese sentido había mencionado que un cultivo requería de primero 60 y después pasaba a 30 y que por eso se tenía que hacer podas. Pero a eso me refería yo porque no sé si a la hora de hacer podas, por ejemplo, si tenemos un árbol forestal y hacerle la poda de este árbol forestal que ya está algo grandecito, cómo retener el trozo que estamos cortando, por así decirlo. Por eso te digo, hay muchas metodologías, Eric, y no sé hacia qué rama de la escuela vas,
pero si vas a la parte forestal te vas a dar cuenta de que ellos utilizan sogas. Entonces lo que hacen es que vienen y cortan la rama y con la soga la van deteniendo y al final lo bajan y le dan el manejo correspondiente. Pero no puedes manejarlo así de, bueno, lo corto y que caiga donde caiga. No, o sea, todo está establecido en un plan. Y ellos utilizan sogas y utilizan un montón de materiales relacionados a hacer esas podas, ¿oyeron? Entonces ahí sí es pura metodología y puro plan, Eric, el cual uno debe seguir. ¿Estamos? Bueno, entonces, muchachos, por la hora, entonces, sí, Brano. Ingeniero, solo tenía una duda sobre ese corto que estaba diciendo usted, el Ajá. que nos va a hacer. ¿Va a tener el mismo tiempo que un corto normal? No, Puede variar? por eso no se preocupen, nosotros ya ahí lo pondremos cuando ustedes decidan meterse a la plataforma ya. Ahí ahí ya son cuestiones específicas del corto ya. Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, muchachos, que tengan una buena tarde y